La lluvia en Guadalajara no limpia las cosas, solo hace que las sombras sean más oscuras. Eso pensaba Sara la noche que fichó su salida por última vez. Después de 30 años salvando vidas, creyó que lo único que le esperaba era una pensión y un porche tranquilo. Se equivocaba. En un solo latido, Sara pasó de ser una jubilada con un pastel rectangular a ser el activo más valioso en territorio mexicano. No había sido entrenada para matar, no llevaba un arma y no tenía ninguna autorización. Sin embargo, antes de que saliera el sol, los hombres más letales del planeta, comandos de la Marina, bajarían sus armas, la mirarían a los ojos y la llamarían señora. Esta es la verdadera historia jamás contada de la noche en que una enfermera estuvo al mando de la élite. El zumbido fluorescente de la sala de urgencias del Hospital San Judas era un sonido en el que Sara Jiménez había vivido durante 3 décadas. Era una frecuencia que se le había metido en los huesos, en algún lugar entre el zumbido de un mosquito y un monitor cardíaco en línea recta. Esa noche, sin embargo, la frecuencia se sentía diferente. Se sentía final. A sus 58 años, Sara no era solo una enfermera, era una institución, un pilar. Tenía el tipo de cara que había visto de todo, desde la epidemia de crack de los años 80 hasta las carambolas en la autopista Guadalajara-México, con líneas profundas alrededor de unos ojos que permanecían de un azul sorprendentemente bondadoso. Llevaba sus uniformes como una armadura, la tela suave por miles de lavados, el azul desvaneciéndose a gris. «Todavía no lo acepto», dijo el doctor Hernández, apoyándose en la estación de enfermeras, haciendo girar un bolígrafo nerviosamente. Era un buen médico, joven, frenético, del tipo al que Sara había tenido que guiar silenciosamente a través de intubaciones hasta que sus manos dejaban de temblar. «¿Quién me va a decir cuando esté a punto de matar a alguien con la dosis equivocada?» Sara sonrió, golpeando la pila de expedientes de pacientes en el mostrador para alinearlos perfectamente. «Lee la ficha, David, como te he dicho 1000 veces. Órale». «No es lo mismo», murmuró él. «Es hora», dijo Sara, aunque su voz titubeó. Miró el reloj. 11:55 p.m. Faltaban 5 minutos. 5 minutos hasta que ya no fuera la enfermera Jiménez. 5 minutos hasta que fuera solo Sara, la viuda que vivía en la casa tradicional de la calle Fresnos. La mujer cuyo gato, Barnaby, era actualmente el único ser vivo que la esperaba. La fiesta de despedida había sido dulce, pero apresurada. Un pastel rectangular de Costco con «Feliz jubilación», escrito en gel azul azucarado que ya había empezado a correrse. Una tarjeta firmada por 50 personas, de las cuales apenas conocía a la mitad. Un reloj de plástico de la administración que probablemente dejaría de funcionar si se mojaba. Era un final humilde para una carrera heroica, pero Sara no quería un desfile, solo quería dormir una semana. «Código azul, cubículo 4». El intercomunicador crujió. El instinto la golpeó como un impacto físico. Su cuerpo se tensó. Sus pies se movieron para pivotar, lista para correr. Luego vio a la joven Jessica, una enfermera recién salida de la escuela, esprintar a su lado con un carrito de reanimación. Sara forzó sus talones de nuevo al suelo. «No es mi bronca», se dijo a sí misma. «Ya no». Fue lo más difícil que había hecho nunca. Permanecer quieta mientras el caos estallaba a 3 metros de distancia. Caminó hacia el reloj checador. Era un viejo escáner biométrico que siempre requería 2 intentos. Puso el pulgar en el cristal. Bip. Aceptado. Fin de turno de Jenkins 00.01. Soltó un aliento que sentía haber estado conteniendo desde 1994. Agarró su bolsa, su paraguas y la caja de pastel a medio comer que había prometido llevar a su vecina.
Al salir de las puertas de la sala de urgencias, el aire frío de Guadalajara le golpeó la cara, oliendo a asfalto mojado y pino. El silencio de la noche era discordante después de la cacofonía del hospital. El Hospital San Judas estaba en obras, por lo que el personal estacionaba en el estacionamiento adicional del cuarto piso, una estructura brutalista de concreto que siempre se sentía húmeda. Sara se ajustó más el abrigo. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, creando un caleidoscopio de manchas de neón. Estaba cansada, un agotamiento profundo que iba más allá del sueño. Pensaba en un baño caliente. Pensaba en la botella de Pinot Noir que había guardado. No pensaba en la camioneta negra, una SUV que estaba en ralentí a 3 cuadras de distancia con las luces apagadas. No pensaba en el hombre que la observaba a través de una mira térmica, susurrando por una radio encriptada. Objetivo en movimiento. Está sola. Paquete asegurado. Sara llegó al cruce peatonal. La señal emitió un chirrido. Bajó de la banqueta. Sus zapatos blancos de enfermera salpicaron en la cuneta. Si se hubiera dado la vuelta, podría haber visto la sombra separarse del callejón. Si hubiera escuchado más allá de la lluvia, podría haber oído el pesado y rítmico pisar de botas militares en el pavimento. Se aclara la garganta. Pero Sara miraba hacia un futuro que estaba a punto de ser violentamente robado. Se aclara la garganta. El estacionamiento era una caverna de ecos. El tercer nivel estaba casi vacío, salvo por la maltratada Honda CR-V 2015 de Sara y una camioneta polvorienta estacionada sospechosamente cerca de la rampa. Las luces de sodio del techo zumbaban, parpadeando de una manera que hacía que las sombras saltaran. Sara rebuscó sus llaves, el tintineo sonando increíblemente fuerte. Abrió la puerta, lanzando la bolsa al asiento del pasajero. Hizo una pausa. Un olor. Los hospitales huelen a antisépticos, sangre y café rancio. Este olor era diferente. Era un químico agudo, cloroformo. No, algo más dulce. Éter. Y debajo, el sabor metálico del ozono y el aceite de arma de alta calidad. Los pelos de la nuca se le erizaron. Era el mismo sexto sentido que le decía que un paciente estaba colapsando antes de que los monitores pitaran. Se dio la vuelta. Nada. Solo los pilares de concreto y los letreros de reservado para personal. «Te estás poniendo rara, viejita», se susurró a sí misma. Se subió al auto y extendió la mano hacia la manija de la puerta para cerrarla. Una mano enguantada se estrelló contra el marco de la puerta, deteniéndola en seco. Sara jadeó, mirando hacia arriba. Una figura se cernía sobre ella. Era enorme, vestido con equipo táctico negro que no se parecía en nada a la ropa de un ladrón. Sin logotipos, sin parches, solo tela negra mate y un pasamontañas que cubría todo excepto unos ojos que eran aterradoramente tranquilos. «¿Sara Jiménez?», preguntó el hombre. Su voz no era un gruñido, era profesional, plana, desprovista de emoción. «¿Quién?». «Salga del auto, señora, por favor», se aclara la garganta. «No queremos hacerle daño». «Llévate el coche», balbuceó Sara, con la mano buscando a tientas su gas pimienta en su llavero. «Llévate el dinero, tengo 200 pesos». «No queremos su dinero», dijo el hombre. Se acercó, su movimiento un borrón. Antes de que Sara pudiera siquiera levantar el gas pimienta, él ya le había asegurado la muñeca. No se la torció, solo la sostuvo con la fuerza inamovible de una prensa hidráulica. «Necesitamos sus manos». «¡Ayuda!», gritó Sara, el sonido desgarrándole la garganta. «¡Auxilio, que alguien me ayude!». El hombre suspiró como si estuviera decepcionado. «Duérmase», dijo. Le presionó algo en el cuello. Un silbido de aire comprimido. El mundo se inclinó de lado. El techo de concreto del estacionamiento pareció derretirse en el suelo. Sara sintió que sus piernas se convertían en agua.
Se desplomó hacia adelante, pero no golpeó el volante. Brazos fuertes la atraparon, bajándola suavemente. Objetivo asegurado. Una voz flotó a través de la neblina. Vitales estables, muévanse. Tenemos una ventana de 20 minutos antes de que la red se bloquee. Sara luchó contra la oscuridad. Trató de recordar la matrícula, cualquier cosa, pero su cerebro de enfermera se estaba apagando, analizando su propia sedación. Ketamina, de inicio rápido. Lo último que sintió fue la lluvia en su cara mientras la sacaban del estacionamiento, no como una prisionera, sino como una pieza de carga preciosa y frágil. Despertar fue violento, un trancazo. Normalmente la sedación se disipa con una lentitud aturdidora. Esto fue una bofetada química. Alguien le había puesto un inhalador de amoníaco debajo de la nariz. Sara se echó hacia atrás, tosiendo, con los ojos llorosos. ¿Qué? ¿Dónde? Ya está de vuelta. Denle espacio. Parpadeó. Su visión se aclaró. No estaba en un hospital, estaba en una bodega o tal vez en un hangar. Los techos tenían 12 metros de altura, perdidos en la sombra. El espacio estaba iluminado por focos portátiles alimentados por un generador que zumbaba agresivamente en la esquina. Estaba sentada en una silla plegable de metal. Sus manos no estaban atadas. Miró hacia abajo. Todavía llevaba sus uniformes. La caja de pastel había desaparecido. «Señora Jiménez», una voz le exigió atención. Levantó la vista. Frente a ella estaba un hombre con un traje que costaba más que su casa. No manches. Tenía unos 50 años, cabello plateado y un rostro que parecía tallado en granito. Le resultaba familiar, como alguien que había visto en CNN, tal vez en el fondo de una rueda de prensa. Detrás de él, 4 hombres con el mismo equipo táctico pesado, sosteniendo rifles que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Estaban mirando hacia afuera, escaneando el perímetro. «Le voy a pedir que haga algo», dijo el hombre del traje, «y si lo hace, regresará a casa con $5 millones en una cuenta en el extranjero. Si no, morirá aquí». El corazón de Sara golpeó contra sus costillas, pero 30 años de trauma en urgencias habían construido un tipo extraño de resiliencia. El pánico no sirve de nada. Evaluarlo todo, esa es la onda. «Soy enfermera», dijo con la voz ronca. «Si quiere dinero, tiene a la persona equivocada». «No necesito dinero», espetó el hombre. Se hizo a un lado. Detrás de él, sobre una mesa improvisada con cajas de envío cubiertas con paños estériles, yacía un cuerpo. Sara se puso de pie, los dedos tensos de los guardias sobre los gatillos, pero el hombre del traje les hizo una señal para que bajaran las armas. Sara caminó hacia la mesa, atraída por la compulsión profesional de ayudar. El paciente era un hombre joven, tal vez de 30 años. Estaba sin camisa. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, pero la herida fresca estaba en el cuadrante superior derecho. Una herida de bala de entrada y salida. Había sido empaquetada con gasas de combate, pero la sangre se estaba empapando, oscura y venosa. «Fue herido hace 2 horas», dijo el hombre del traje. «No podemos llevarlo a un hospital. Somos persona non grata ahora mismo». «Necesita un cirujano», dijo Sara tocando la piel. Estaba fría, húmeda, en shock. «Soy enfermera. No puedo operar». «No necesitamos que opere», dijo el hombre del traje. «Tenemos un cirujano en una línea segura». Señaló una laptop configurada en una caja que mostraba una transmisión en vivo de un médico enmascarado. «Pero necesitamos manos experimentadas, y necesitamos sangre». Sara frunció el ceño. «¿Sangre? Él tiene el tipo de sangre dorada», dijo el hombre del traje. «RH nulo. Menos de 50 personas en el mundo lo tienen». Sara se quedó helada. El mundo se detuvo. Ella conocía su tipo de sangre. Era una anomalía médica que había descubierto en la escuela de enfermería. Por eso estaba en una lista especial de donantes.
Por eso, la Cruz Roja la llamaba cada 56 días como un reloj. «Me secuestraron por mi sangre», susurró. «La secuestramos porque es la única donante RH nulo dentro de un radio de 500 kilómetros de Guadalajara», corrigió el hombre del traje. «Y porque es una enfermera de traumatología que puede manejar una transfusión en el campo mientras lo mantiene vivo». «¿Quién es él?», preguntó Sara mirando el rostro del joven. Era guapo a su manera ruda, pero pálido como la muerte. «Eso no importa», dijo el hombre del traje. «Conéctela». Uno de los soldados tácticos le empujó un kit de transfusión en las manos. Era de grado militar. Sara miró el kit, luego al hombre del traje. «Sabe que si le doy una transfusión directa sin hacer pruebas cruzadas, sin procesar el riesgo de reacción, es...» «Hágalo», rugió el hombre del traje, su compostura resquebrajándose. «Tiene 10 minutos antes de que entre en paro». Sara miró al paciente. No vio a un criminal ni a un terrorista. Vio a un joven muriendo. La política no importaba en urgencias y no importaba en una bodega. «Necesito una línea intravenosa de calibre 16», ladró, su miedo reemplazado por la voz de enfermera en jefe que aterraba a los residentes. «Necesito solución salina y necesito que se callen a menos que me estén dando algo». El hombre del traje parpadeó, sorprendido por el tono. «Se aclara la garganta». «Hagan lo que dice», dijo a los guardias. Sara se remangó su propia manga. Era hábil para picarse a sí misma. Lo había hecho antes para Dámasos. Encontró la vena en el pliegue de su codo. Deslizó la aguja y observó cómo su propia fuerza vital de color rojo oscuro fluía hacia la bolsa. Una vez que la bolsa estuvo llena, se desconectó, la selló y se volvió hacia el joven. Encontró una vena en su brazo colapsado. No fue una tarea fácil y comenzó la línea. «Quédate conmigo», le susurró al hombre inconsciente. «Renuncié a mi pastel de jubilación por esto, así que más vale que no te mueras». Mientras la sangre, su sangre, comenzaba a fluir hacia él, los monitores, robados de un hospital, notó ella, comenzaron a pitar con un ritmo ligeramente más fuerte. «Estabilizándose», dijo Sara. «La presión arterial está subiendo, 80/50. «Bien», dijo el hombre del traje. Miró su reloj. «Prepárense para el transporte. Nos movemos en 5». «No puede moverse», protestó Sara. «Está inestable. Si lo mueven, se desangrará internamente». «No estamos seguros aquí», dijo el hombre del traje. «¿Vienen?» «¿Quién?», preguntó Sara. «La gente que le puso esa bala». De repente, las luces de la bodega se apagaron. Oscuridad total. Luego, una luz estroboscópica de emergencia roja comenzó a pulsar. ¡Crack! ¡Boom! Las puertas principales de la bodega explotaron hacia adentro, el metal retorciéndose, gritando como un animal moribundo. Los botes de humo silbaron por el suelo, llenando la habitación con una espesa niebla blanca. «¡Contacto frontal!», gritó uno de los guardias. El tiroteo estalló. Era ensordecedor. El sonido de los rifles automáticos en un espacio cerrado era como un asalto físico. Sara no pensó. Agarró la bolsa de transfusión para evitar que se arrancara del brazo del paciente y arrojó su cuerpo sobre el de él. «¡Agáchate!», le gritó al hombre inconsciente, protegiéndolo con su propio cuerpo jubilado y cansado. Las balas chispearon contra las cajas de metal a su alrededor. El hombre del traje caro recibió un disparo en el hombro y cayó, gritando. Los guardias tácticos respondían al fuego, retrocediendo. A través del humo, Sara vio miras láser verdes cortando el aire. Estos no eran los secuestradores. Esto era otra cosa, algo más rápido, más preciso. Una figura emergió del humo, moviéndose con una gracia fluida y aterradora. Llevaba patrones multicam y gafas de visión nocturna panorámicas que lo hacían parecer un insecto robótico. Le dio un doble toque a uno de los guardias secuestradores. 2 disparos, un solo sonido. El guardia cayó al instante. El operador giró su rifle hacia la mesa, hacia Sara.
Sara apretó los ojos, agarrando la mano del paciente. «Por favor», susurró. El punto láser bailó en su frente. «¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Civil a la vista!». Una voz rugió a través del caos. El tiroteo cesó tan abruptamente como había comenzado. Aseguren la habitación. Habitación despejada. Lado izquierdo. Despejado. Botas pesadas se apresuraron hacia ella. Sara levantó la vista temblando. 3 hombres estaban sobre ella. Eran gigantes. El hombre que lideraba se levantó las gafas de visión nocturna. Tenía la cara pintada de camuflaje, sudor y suciedad manchando el verde y el negro. Miró al paciente, luego a la bolsa de sangre, luego a Sara. Vio la aguja en su brazo, vio la aguja en el brazo del paciente, vio la línea directa de vida que los conectaba. Bajó su arma. «¡Identifíquese!», ladró. «¡Sara!», gritó, su voz quebrándose. «¡Sara Jiménez! Soy enfermera, se está muriendo». El operador miró al paciente, sus ojos se abrieron. «Objetivo válido adquirido, es él, es Víbora». Tocó su radio. «Comando, aquí Bravo 1. Tenemos el paquete. Está crítico pero vivo. Tenemos una civil prestando ayuda». «Sáquenlo de aquí», dijo Sara. Sus instintos anularon su terror a los hombres con armas. «Necesita un centro de traumatología de nivel 1, ahora». El operador la miró. De verdad la miró. Vio los moretones en su brazo, la feroz protección en sus ojos. «No podemos ir a un hospital, señora», dijo el operador. El «señora» no era sarcástico, era grave. «Tenemos un helicóptero a 2 minutos. ¿Puede mantenerlo con vida durante 20 minutos?» Sara miró la devastación a su alrededor, miró al comando. «Una vez mantuve a un hombre vivo con una cuchara de plástico y un cordón de zapato». Mintió. Bueno, en su mayoría mintió. «Tráiganme una bolsa de ambú y ayúdenme a levantarlo. Y ni se atrevan a soltar mi bolsa de sangre». El comando parpadeó. Luego una pequeña sonrisa sombría se dibujó en sus labios. «¡Oyeron a la jefa!», gritó a su equipo. «¡Muévanse!». La carrera hacia el punto de extracción fue un borrón de movimiento y ruido que Sara reviviría en pesadillas durante años. El helicóptero no era una unidad de evacuación médica elegante, era un Black Hawk gris fantasma. Sus rotores convertían la fuerte lluvia de Guadalajara en un huracán localizado. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», gritó el líder del equipo, cuyo nombre Sara había aprendido era Cortés, por encima del rugido. Sara estaba flanqueada por 2 comandos. No la arrastraron, se movieron con ella, sus cuerpos actuando como escudos humanos contra los escombros que levantaba el asfalto. Todavía aferraba la bolsa de suero, sosteniéndola en alto como una linterna en la oscuridad, atada a la camilla con la que otros 4 hombres corrían. Llegaron a la puerta de la bahía abierta del helicóptero. Manos fuertes la agarraron de su chaleco táctico. Alguien le había puesto un chaleco balístico sobre sus uniformes y la subió. «¡Amárrese!», gritó un jefe de tripulación señalando un asiento de lona. «¡No!», gritó Sara, sacudiendo la cabeza. Señaló al paciente, Julián, como había decidido llamarlo, ya que Paquete le parecía inhumano. «Necesito estabilizar la línea. La vibración reventará la vena». Cortés miró al jefe de tripulación y asintió. «Amárrenla a la cubierta. Se queda con el paquete». El jefe de tripulación enganchó una correa de seguridad al cinturón de Sara y la sujetó al suelo. Ella cayó de rodillas junto a la camilla, el frío metal del suelo del helicóptero vibrando a través de sus espinillas. El helicóptero se elevó, inclinándose bruscamente. El estómago de Sara se revolvió, pero sus manos permanecieron firmes. Revisó el flujo, la sangre. Su sangre seguía moviéndose, pero el paciente estaba pálido, su piel tornándose de un gris translúcido. «¿Qué tan lejos?», gritó Sara por el auricular que Cortés le había puesto en los oídos. «A 20 millas», la voz de Cortés crujió.
Nos dirigimos a la base Guerrero. «¡No tiene 20 minutos!», gritó Sara. Miró el monitor portátil. Su saturación de oxígeno estaba bajando. 88%, 85%. «Medina», ladró Cortés, «ponte con la bolsa». Medina, el paramédico del equipo, quien había sufrido un rasguño en el muslo durante el asalto, se arrastró. Parecía joven, quizás de 25 años, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Señora, soy TUM B, con entrenamiento de combate, cubro agujeros. No sé cómo manejar una reacción transfusional». «No está reaccionando», dijo Sara, su voz cortando el pánico. Colocó una mano en el pecho del paciente. No se elevaba del lado derecho. «¡Maldición!», siseó. «Neumotórax, atención. El cambio de presión por la altitud está expandiendo el aire en su cavidad torácica. Su pulmón ha colapsado, está aplastando su corazón». Medina la miró fijamente. «Necesitamos puncionarlo. Tiene un angiocatéter de calibre 14. Medina buscó a tientas en su kit. Sus manos temblaban por la adrenalina y el dolor en su pierna. Dejó caer la aguja. Se deslizó por el suelo vibrante. Inútil. Sara no quiso ser cruel, pero no había tiempo para la cortesía. Abrió su propio kit, el que guardaba en su bolsa para emergencias, aunque en su mayoría eran curitas y aspirinas. No había aguja. Miró a Cortés. «Deme su cuchillo». Cortés no dudó. Sacó un cuchillo de combate dentado de su chaleco y se lo entregó por el mango. «Señora», preguntó Medina horrorizado, «¿no puede realizar una toracostomía en un helicóptero en movimiento con un cuchillo de combate?» «Ahora verá. Se aclara la garganta», dijo Sara. Abrió aún más la camisa del paciente. Encontró el quinto espacio intercostal, línea axilar media. No tenía lidocaína, no tenía un campo estéril, tenía un chico moribundo y un cuchillo dentado. «Sujétenlo», ordenó. Cortés y Medina inmovilizaron los hombros del hombre inconsciente. Sara miró el rostro del chico. «Lo siento», susurró. Hizo la incisión. Un silbido de aire escapando se escuchó, audible incluso por encima de los rotores. La sangre burbujeó, rosada y espumosa. «¡Dedo!», gritó. Hundió su dedo enguantado en el agujero, barriendo para alejar el pulmón de la pared torácica, creando un orificio para el aire atrapado. El paciente jadeó, una inspiración irregular y desesperada. «Saturación de O2 subiendo», gritó Medina mirando el monitor. «90%, 92%. Sara se desplomó contra la red de carga, limpiándose el sudor y la sangre de la frente con el antebrazo. Estaba temblando ahora. La adrenalina se desvanecía, dejando la fría realidad de que acababa de realizar una cirugía de campo de batalla con un arma de guerra. Cortés la miraba fijamente. El endurecido comando, un hombre que probablemente había visto cosas que destrozarían a hombres comunes, miró a la enfermera de 58 años, con uniformes embarrados, con una expresión que bordeaba la reverencia. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz baja a través de las comunicaciones. Sara lo miró, sus ojos azules cansados pero fieros. «Soy la enfermera jefa del turno de noche, mi capitán, y ustedes están haciendo un desastre con mi paciente». Cortés de hecho se rió. Fue un sonido seco y agudo. «Entendido, señora. Estamos a 10 millas. Aguántese». Pero Sara se estaba desvaneciendo. Había dado una pinta de sangre, soportado un secuestro y librado una batalla. Los bordes de su visión se estaban volviendo borrosos. Apoyó la cabeza contra la fría pared de metal del helicóptero, su mano aún agarrando la muñeca del paciente, buscando un pulso que finalmente se estaba fortaleciendo lentamente. Cerró los ojos solo por un segundo. «Señora Sara, quédese con nosotros». La oscuridad era cálida y acogedora, y mucho más silenciosa que el helicóptero. Cuando Sara abrió los ojos de nuevo, el mundo era blanco y estéril. Por un segundo aterrador,
Pensó que estaba de vuelta en el Hospital San Judas y que las últimas 6 horas habían sido una alucinación provocada por el agotamiento. Pero luego sintió el vaivén, un suave balanceo rítmico que no era un terremoto, sino el movimiento de algo masivo desplazando agua. Trató de sentarse. Con calma, Sara, con calma. Una mano suavemente le empujó el hombro hacia abajo. Miró a su derecha. Sentado en una silla junto a su cama, estaba un hombre con un uniforme naval blanco. Tenía 4 estrellas en su cuello. Un almirante. Detrás de él, de guardia en la puerta, estaba Cortés. Estaba sin su equipo táctico, con uniformes de fatiga, su rostro limpio de pintura de camuflaje, revelando una mandíbula afilada y ojos cansados. ¿Dónde estoy?, graznó Sara. Su garganta se sentía como papel de lija. Está a bordo del ARM General Ignacio Zaragoza, dijo el almirante. Su voz era profunda, autoritaria, pero amable. Soy el almirante Valdés, y usted, señora Jiménez, es la invitada de honor. Sara parpadeó. El chico, el paciente. Está en cirugía, dijo Valdés. El doctor Arévalo está retirando los fragmentos de bala ahora. Está estable gracias a usted. Sara soltó un suspiro. ¿Quién es él? No me diga que es solo un soldado. El almirante intercambió una mirada con Cortés. Se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana Ojo de Buey. Su nombre es Julián Torres, dijo Valdés. Es un operativo encubierto de la CIA. Ha pasado los últimos 2 años infiltrado en un sindicato que trafica material nuclear. Cuando fue comprometido, no solo huyó. Se tragó la clave de cifrado de un servidor que contiene las identidades de todos los compradores en el hemisferio oriental. La mano de Sara fue a su garganta. Él tiene la clave. La gente que la llevó. Cortés dio un paso adelante, su voz baja. Eran mercenarios contratados por el sindicato. Sabían que Julián había sido herido. Sabían que necesitaba sangre. Hackearon la base de datos médica para encontrar un donante. La encontraron a usted. «Me iban a matar», dijo Sara, la comprensión asentándose fría y pesada después de la transfusión. El hombre del traje dijo que no me iría. «Lo sabemos», dijo Cortés, con los puños apretados a los costados. Estábamos rastreando el transpondedor de Julián, pero la señal era débil. Estábamos 5 minutos detrás. Si no los hubiera retrasado, si no hubiera insistido en esa línea intravenosa, él estaría muerto, terminó Valdés, y la inteligencia se habría perdido. No solo salvó la vida de un hombre, Sara, probablemente evitó que una bomba sucia explotara en una importante ciudad mexicana. Sara se miró las manos. Estaban limpias, ahora rosadas por el lavado. «Solo hice mi trabajo». «No», dijo Valdés con firmeza. «Su trabajo terminó cuando fichó su salida. Lo que hizo después, eso fue otra cosa». La puerta de la enfermería se abrió. Un cirujano con uniformes azules entró, bajándose la mascarilla. Parecía exhausto. «Almirante». El cirujano asintió. Luego se volvió hacia Sara. «Usted debe ser la enfermera». «¿Está bien?», preguntó Sara, balanceando sus piernas por el costado de la cama a pesar del mareo. «Pregunta por usted», dijo el cirujano. «Está despierto apenas. La anestesia se está pasando. Todavía no lo hemos extubado, pero está escribiendo en un cuaderno. No le dará la clave a nadie más». Escribió «la enfermera» 3 veces. Valdés miró a Sara. «¿Puede caminar?». Sara se puso de pie. Sus rodillas temblaron, pero Cortés estuvo allí al instante ofreciéndole su brazo. No era un gesto de caballerosidad, era el apoyo de un compañero de equipo. «Puedo caminar», dijo Sara, enderezando la espalda. Miró su reflejo en el gabinete de metal. Su cabello era un desastre. Su rostro magullado, pero sus ojos estaban claros. «Llévame con él». Se aclara la garganta.
Caminaron por los pasillos del portaaviones. Era una ciudad en el mar. Los marineros se detuvieron y se pegaron a los mamparos para dejarlos pasar. Evidentemente, la noticia se había difundido. Los ojos la siguieron, no con curiosidad, sino con respeto. Vieron al almirante, vieron al líder del equipo de comandos. Y entre ellos, una mujer de 58 años, en pijama de hospital holgada. Llegaron a la unidad de cuidados intensivos. Julián estaba conectado a más máquinas de las que Sara había visto en un hospital civil. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. El tubo aún estaba en su garganta, pero sus ojos estaban abiertos. Ojos oscuros e inteligentes que la siguieron en el momento en que entró. Levantó una mano débil y temblorosa. Sara fue a su lado inmediatamente, pasando por alto al almirante, pasando por alto a los guardias. Le tomó la mano. Ahora estaba cálida. «Estoy aquí, Julián», dijo suavemente. «Soy Sara». Él le apretó la mano. Con la otra mano golpeó el bloc de notas en la mesa auxiliar. Sara lo recogió. La letra era temblorosa, apenas legible. «¿A salvo?» «Sí», dijo Sara, alisando el cabello de su frente, un instinto maternal que no pudo reprimir. «Estamos a salvo. Estás en un portaaviones. La Marina te tiene». Él la miró, buscando la verdad en su rostro. La vio. Relajó los hombros, hundiéndose en el colchón. Volvió a escribir. «Gracias por la sangre. Por...» Sara sonrió. Las lágrimas le picaban en los ojos. «Tienes un tipo de sangre raro, chamaco. Ahora somos hermanos de sangre, lo que significa que tienes que escucharme. Descansa». Él negó con la cabeza. Escribió una cosa más, arrancando la página y entregándosela con una intensidad desesperada. Sara miró el papel. Era una cadena de caracteres alfanuméricos, el código, la clave de la red nuclear. Miró al almirante. Valdés dio un paso adelante, su rostro pálido. «Confía en usted», dijo Valdés. «No nos la quiso dar, la esperó a usted». Sara le entregó el papel al almirante. «Tómelo y luego salga. Mi paciente necesita dormir». Valdés tomó el papel como si fuera una reliquia sagrada. Miró a Sara, luego se cuadró. Lenta y deliberadamente, el almirante de 4 estrellas la saludó. Cortés, de pie junto a la puerta, hizo lo mismo. Sara sintió un rubor subir a sus mejillas. «Ay, ya, déjense de cosas», dijo con un tono molesto, ajustando la manta de Julián. «Solo tráiganme una taza de café, uno de verdad, no ese café de hospital que sabe a agua de calcetín». Pero el drama no había terminado. Mientras el almirante se giraba para asegurar la inteligencia, el intercomunicador del barco sonó. El tono no era un anuncio general, era una alarma de zafarrancho de combate, el rítmico «dong, dong, dong» de combate inminente. «Capitán al puente». La voz por el altavoz era tensa, controlada. «Vampiro, vampiro, vampiro», misiles entrantes detectados. «Babor». El barco se ladeó cuando los enormes motores se aceleraron al máximo. Cortés agarró su radio. Situación. «Tenemos 3 misiles antibuque entrantes», una voz crujió de vuelta, «originados desde un trawler a 3 millas de la popa. Es una misión suicida. El sindicato está tratando de hundirnos para destruir el activo». Sara miró a Julián. Intentaba sentarse, el pánico en sus ojos. «Acuéstate», le ordenó. «Necesitamos trasladarlo a las cápsulas de escape», dijo Cortés, agarrando la camilla. «Si esos misiles impactan, esta cubierta es la zona de impacto». Se aclara la garganta. «No se le puede mover», gritó el cirujano. «Está abierto. Tiene drenajes». «Si nos quedamos, morimos», rugió Cortés. Sara miró el monitor, luego la gruesa puerta de acero de la UCI. «Ciérrenla», dijo Sara. Cortés la miró. «¿Qué? ¿Cerrar la puerta blindada?» «Cierre la escotilla pesada»,
gritó Sara, señalando. Si lo movemos, se desangrará. Si nos quedamos, podríamos recibir un impacto. Pero esto es un buque de guerra, ¿no? Confíe en su barco, confíe en su tripulación. No voy a mover a este chico ni un centímetro. Cortés la miró fijamente por una fracción de segundo. La decisión pesaba sobre él. Los misiles estaban a segundos de distancia. ¡Sellen la escotilla!, ordenó Cortés al guardia. La enorme rueda de acero giró y la puerta se cerró con un silbido, sellándolos en una tumba de acero. Sara volvió a tomar la mano de Julián. «Aguántate», le susurró. «Esto se va a poner movido». Afuera, los cañones Phalanx Civil S rugieron, el sonido como una motosierra gigante desgarrando el cielo mientras el barco luchaba por su vida y por la vida de la enfermera que se negaba a huir. El sonido de un sistema de armas de proximidad, Phalanx CWS, al interceptar un misil entrante no es un sonido que se escuche, es un sonido que se siente. Es un rugido vibrante y desgarrador, a menudo descrito por los marineros como R2D2 gritando mientras dispara una motosierra. Dentro de la UCI sellada del ARM, General Ignacio Zaragoza, ese sonido vibró a través de las tablas del suelo, haciendo temblar las bandejas médicas y enviando ondas a través de los fluidos intravenosos. «¡Prepárense para el impacto!», gritó Cortés arrojando su cuerpo sobre Sara, quien todavía protegía a Julián. Gemidos. El barco se sacudió violentamente. Se sintió como si una mano gigante hubiera agarrado la quilla del enorme buque y lo hubiera sacudido. ¡Bum! El primer misil fue interceptado a menos de 500 metros de la proa de babor. La explosión estuvo lo suficientemente cerca como para que la onda de choque golpeara el casco. Las luces de la UCI parpadearon y se apagaron al instante, reemplazadas por el resplandor carmesí de las linternas de emergencia de combate. «Uno abajo», gritó Cortés por su radio. «Estado de 2 y 3. Vampiro 2 está rozando. Está por debajo de la cubierta del radar». El parloteo de la radio era frenético. Sara no se inmutó. Bajo la luz roja parecía una estatua. Sus ojos estaban fijos en el monitor cardíaco, que ahora funcionaba con batería. La frecuencia cardíaca de Julián se había disparado a 140. «Julián, mírame», dijo Sara, su voz cortando el pánico del buque de guerra. Era la misma voz que usaba cuando un niño tenía miedo a una aguja. «Mírame, ignora el ruido, es solo ruido». Los ojos de Julián estaban muy abiertos, revoloteando por la habitación. Era un espía entrenado para resistir la tortura, pero estaba indefenso, atado a una cama, su cuerpo abierto, atrapado en una caja de metal bajo fuego. Ese tipo de vulnerabilidad rompe a los hombres. «Háblame», ordenó Sara. «Cuéntame sobre tu perro. ¿Tienes un perro?» «No», ronroneó Julián, haciendo una mueca mientras el barco se inclinaba bruscamente a la derecha. «Un gato llamado Beto». «Bien, cuéntame sobre Beto». «Está gordo», susurró Julián. «Berto». El segundo estallido de disparos fue más fuerte, más cerca. ¡Crash! El barco no solo se sacudió esta vez, saltó. El metal gritó en algún lugar cercano. La puerta blindada de la UCI se dobló ligeramente hacia adentro, la pintura descascarándose por el calor de una explosión en el pasillo exterior. Escombros llovieron de las baldosas del techo. «Impacto directo en la cubierta del comedor», gritó la radio. «Incendio en la sección 4, se reportan bajas». «Eso está a 6 metros de nosotros», susurró Medina mirando la puerta. «Si el fuego se propaga a las líneas de oxígeno, entonces nos ocuparemos de eso», espetó Sara sin apartar la vista de Julián. «Medina, revisa el sello de la puerta. Cortés, tráeme una toalla mojada». «¿Una qué?», preguntó Cortés, parpadeando. «El humo va a entrar por las rejillas», dijo Sara con calma. «Necesito cubrir las vías respiratorias del paciente. Muévete». El comando de la Marina de élite,
Un hombre que podía matar con sus propias manos corrió al lavabo y empapó una toalla. Se la entregó a Sara, quien la colocó suavemente sobre la nariz y la boca de Julián. «Respira superficialmente, Julián», dijo ella. «Así. Lo estás haciendo genial». El tercer misil fue el más peligroso. Era un misil programado para emerger y sumergirse verticalmente sobre la cubierta. Las alarmas del barco eran un gemido ensordecedor y continuo. La inclinación de la cubierta se estaba volviendo severa, quizás 10 grados. El equipo se deslizaba por el suelo. ¡Impacto inminente! Sara se inclinó, poniendo sus labios junto al oído de Julián. «No te dejaré», susurró. «Lo prometí. Estoy aquí mismo». Le apretó la mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No estaba rezando por ella misma, estaba rezando para que las líneas de sutura que había protegido con tanta ferocidad no se rompieran. Hubo un momento de silencio, un latido donde las armas se detuvieron, luego un golpe sordo, seguido de un silbido masivo y distante. «Splash 3, Splash 3». La voz en la radio crujió con alivio. «Objetivo destruido, sin detonación». Era un petardo o el inhibidor lo desvió. Cayó al agua. El barco comenzó a enderezarse lentamente. Las vibraciones cesaron, reemplazadas por el grito urgente y organizado de los equipos de control de daños que luchaban contra el fuego en el pasillo. Cortés se desplomó contra la pared, deslizándose hasta que tocó el suelo. Se quitó el casco, el sudor le corría por la cara. Miró a Sara. Ella no se había movido. Estaba revisando la salida del drenaje de Julián. «Claro», dijo. Su voz temblaba solo ligeramente. «Sin sangre fresca», aguantó. Levantó la vista hacia Cortés bajo la luz roja de emergencia, rodeada por el olor a pólvora y humo. Ella sonrió. «Ustedes sí que saben armar una fiesta, ¿eh?» Cortés comenzó a reír. Fue una risa histérica de liberación de tensión. «Señora», dijo sacudiendo la cabeza, «recuérdeme no jugar póker con usted jamás». La puerta blindada silbó. Alguien intentaba abrirla desde afuera. «¡Abran! ¡Control de daños!». Cortés giró la rueda. La puerta se abrió, revelando un pasillo lleno de humo gris y marineros con equipo de extinción de incendios. El almirante Valdés entró a través del humo. Hollín en su inmaculado uniforme blanco. Miró la habitación, las bandejas volcadas, los cables colgando, la enfermera de pie desafiante sobre su paciente. «Reporte», tosió Valdés. «El paciente está estable», dijo Sara cruzando los brazos. «Pero voy a necesitar una nueva habitación. Esta es muy correntosa». Valdés la miró con una profunda y silenciosa intensidad. Miró a los comandos que la miraban como si fuera una deidad. «Señora Jiménez», dijo Valdés suavemente, «considere ese hecho». El silencio de la calle Fresnos era más fuerte que los cañones del ARM General Ignacio Zaragoza. Habían pasado 21 días desde que Sara Jiménez había sido evacuada en helicóptero de la cubierta de un portaaviones en medio de una crisis de misiles. 54 horas desde que había estado en una habitación sellada, protegiendo a un espía con su propio cuerpo mientras el mundo explotaba a su alrededor. Se aclara la garganta. Ahora era solo Sara de nuevo, o al menos lo intentaba. El gobierno había sido eficiente, terriblemente eficiente. Dentro de las 48 horas de que el barco atracara en una estación naval clasificada en Ensenada, Sara había sido trasladada de vuelta a Guadalajara en un jet privado Gulfstream. Se aclara la garganta. Su coche, la maltrecha Honda CR-V dejada en el estacionamiento esa noche lluviosa, estaba en su entrada. Lo habían lavado a fondo y detallado. El interior olía a vainilla en lugar de a café viejo. La bolladura del parachoques de 2018 había desaparecido. Su cuenta bancaria, que normalmente rondaba los pocos miles de pesos en ahorros, ahora contenía un saldo que la mareaba cada vez que lo consultaba en el cajero automático. $5 millones, simplemente etiquetados como tarifa de consultoría,
Departamento de Logística. Los vecinos, por supuesto, tenían preguntas. Doña Gavina, la viuda metiche de al lado, que pasaba sus días mirando por las persianas, había emboscado a Sara en el momento en que regresó. «Estábamos tan preocupados», cotorreó doña Gavina, mirando el rostro ligeramente magullado de Sara. «El hospital dijo que se tomó un permiso de emergencia, una crisis familiar en... ¿Dónde era? ¿Querétaro?» «Sí», había mentido Sara, el engaño sabiendo a cobre en su boca. «Una tía enferma. Fue intenso. Bueno, se ve como si le hubiera caído un tren encima, querida». Sara solo sonrió, una expresión tensa y frágil. Algo así. Pero la transición no estaba funcionando. Sara se encontraba despertando a las 3 de la mañana. Su corazón latía con fuerza, escuchando el tac, tac, tac de las aspas del rotor. Se encontraba analizando las venas del cajero en el supermercado, calculando los puntos de inserción. Era una heroína que no podía contar su historia. Era una millonaria que aún recortaba cupones por costumbre. Se sentía como un fantasma acechando su propia vida un martes por la tarde bajo un cielo.